Números capítulo 21 comienza diciéndonos que el rey cananeo de Arad habitaba en Negev y cuando oyó que Israel venía por el camino de Alarín salió a pelear contra ellos y a algunos los hizo prisioneros. Tenemos aquí desde el verso 1 hasta el verso 9 este combate que hay con este rey pagano Arad y que finalmente el pueblo del Señor, después de hacer un voto al Señor pidiéndole que si ponía este pueblo en sus manos iba a destruir las ciudades, el Señor escucha esta petición y entrega entonces a los cananeos, a lo que después Israel destruye todas las ciudades y todo ese lugar. Vemos que después del verso 4 hacia adelante nos encontramos con la historia de que los israelitas van en dirección al Mar Rojo y el pueblo se desanima y comienzan nuevamente a murmurar contra Dios y contra Moisés, quejándose de todas las circunstancias en las cuales ellos habían estado viviendo. Entonces el Señor manda serpientes venenosas contra el pueblo y los muerden y el pueblo comienza entonces a morir y clama a Moisés. Y el pueblo entonces clamando a Moisés, Moisés va y se presenta ante el Señor orando por el pueblo y finalmente Dios le dice que haga una serpiente, que la ponga en un asta y que todo el que sea mordido por las serpientes la mire y entonces va a morir. Y así es como el pueblo se salvaba de aquellos que eran mordidos y miraban a la serpiente de bronce, entonces podían seguir con vida. Del verso 10 al verso 20 hay una descripción de diversos viajes que hace el pueblo de Israel acampando en distintos lugares como Obot, como Illeabarín, como Sedet, varios lugares que va recorriendo el pueblo y que se va llevando el propósito para llegar finalmente a la tierra prometida. En algún momento de estos viajes vemos, cierto, que Dios le da un pozo y que el pueblo de Israel canta de alegría por esto que el Señor le había dado. Lo podemos ver ahí el verso 18 donde nos dice que Israel entonó ahí este cántico: canta pozo, deja fluir el agua. Vemos que hay alegría a través del pueblo de medio de la provisión que el Señor le da. Y luego de los versos 21 hasta el verso 35 tenemos la última parte de este capítulo que trata cómo el pueblo de Israel envía embajadores a Sihón, al rey de los amorreos, para decirle que quería pasar por su tierra, pero este rey no les deja pasar, sino que sale a pelear contra Israel, y al salir a pelear contra Israel, el pueblo de Israel, como el Señor estaba con ellos, finalmente los derrotan y toman y destruyen todas las ciudades y toman toda esa tierra que el Señor les había comenzado a dar. Luego pasa que están el pueblo después de vencer a este rey, ¿cierto? Vemos que también está el rey de Or de Basán, el cual también quiere pelear contra el pueblo de Israel y salen y pelean contra ellos y nuevamente derrotan a este pueblo pagano. El Señor les dice en el verso 34 que no le tenga miedo, porque a él y a todo su pueblo yo los pondré en tus manos, lo mismo que a su tierra, y harás con ellos lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. O sea, lo mismo que hizo con el rey de los amorreos, iba a ser aquí con el rey de Basán. Entonces los israelitas finalmente hieren a todos aquellos y también a sus hijos y no dejan con vida a nadie, y así se apoderan de sus tierras. Así termina este capítulo número 21 y que nos enseña o nos ayuda a meditar en lo siguiente. Podemos ver que el pueblo de Dios se queja nuevamente delante de Dios y también de Moisés, y el Señor lo que hace es juzgarlos con serpientes, y le dice que para poder mantenerse con vida del veneno de esta serpiente tenían que mirar, ¿cierto?, a esta serpiente que Moisés levantó de bronce para que la miraran y siguieran con vida. Esta misma historia la usó Jesús en Juan capítulo 3 cuando está hablando con Nicodemo y le dice que así como Moisés levantó una serpiente, de la misma manera el Hijo de Dios debe ser levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces el símbolo de esta serpiente apunta a lo siguiente: si el pueblo vive en incredulidad, si el pueblo está perdido, puede mirar a Cristo. Pero también a todo aquel que está perdido sin Cristo, sin el Evangelio, es como aquel que está envenenado por una serpiente, tiene un veneno mortal que lo va a matar, y la única forma de ser salvado es mirar a Cristo, y entonces podrá tener la salvación. Tú has mirado a Cristo el Salvador, realmente has contemplado a este Hijo de Dios glorioso que ha venido a salvarte. Si estás en poca confianza, si estás viviendo en incredulidad,
puedes arrepentirte y mirar a este Salvador glorioso que nos da la salvación. Y también podemos mirar en este capítulo que los pueblos paganos se habían opuesto al pueblo de Dios y Dios les decía que Él estaba con ellos. Y esto de igual manera nos hace recordar a la Gran Comisión, en la cual el mundo se opone a la iglesia del Señor, el mundo se opone a la verdad del Evangelio. Pero ¿qué les dijo Dios en la Gran Comisión? Yo estaré con ustedes hasta los últimos días. El Señor dice que va a estar con su iglesia, va a estar con su pueblo, aunque se oponga a este mundo y todas las naciones de este mundo contra el Evangelio va a avanzar porque es una promesa de Dios, es una promesa de Cristo que la verdad va a prevalecer contra la mentira porque el Evangelio viene de Dios.